se tituló Lecciones del pasado. Sí, Salmo 78, 3 y 4, que leímos hace un momento, a leer de nuevo, y habla precisamente de esas lecciones del pasado. Salmo 78, versículos 3 y 4. Vamos a ver la siguiente ahí. Vamos. Dice, lo que hemos oído y entendido, dice el texto, el salmista, lo que hemos oído y entendido, dice, nuestros padres nos contaron. Están hablando de que han aprendido a través de una historia, ¿sí? Nuestros padres nos contaron a sus hijos, a los hijos. Siempre hay que ir pasando esa historia, ¿sí? Dice, cantaremos a la generación venidera, hijos, nietos, bisnietos, las alabanzas del Señor. Es decir, los cantos de alabanza y agradecimiento, su fortaleza y las maravillas que Él hizo, ¿verdad? Y ahí en las diapositivas vemos algunas de esas maravillas, ¿no? Por ejemplo, el maná, una historia que se repitió generación tras generación de los padres a los hijos, al igual que el cruce del Mar Rojo, y los milagros, el agua de la roca y las plagas de Egipto, cómo fue liberado el pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Cómo fue liberado del pueblo de Egipto y en comparación con nosotros, ¿qué podemos contarle a nuestros hijos? Cómo Dios nos liberó también del Egipto eh, espiritual, sí, es decir, del pecado, del, de, la, de las cadenas de opresión, de lo que atrapa a nuestro mundo, a las personas en este tiempo. Además, también podemos contar historias de todos los milagros que ha hecho Dios con nosotros en relación a y nos ha librado. ¿Sí? Así es que los salmos históricos, pues hay salmos históricos, la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Los principales hechos, porque cuánto milagro hizo Dios con su pueblo, ¿sí? Pero y los salmos narran solamente algunos destellos, algunos eh, relatos importantes, ¿sí? En la historia de la liberación del pueblo de Dios. Y se centran esos salmos en la manera en la que Dios dirigió, ¿sí? Al pueblo de Israel, como desde un principio, desde que prometió esa tierra, ¿sí? De Canaán, desde que la prometió y cómo después también que fueron esclavos, cómo los liberó de Egipto, precisamente como vemos en las diapositivas, y los hizo y los llevó a habitar con seguridad en esa tierra prometida, en Canaán. Una decía muy difícil, ¿cierto? Pero precisamente fue tan difícil y atropellada por la desobediencia de quien, del pueblo. Pero aún así, Dios sí cumple su palabra. Y lo que lo prometió a Abraham, ¿recuerdan? Cumplió. A pesar de que su iglesia, Israel, la nación de Israel fue una nación muy influyente, que en todo se parece a nosotros. De hoy. Siguiente. Bueno, así es que estos salmos, pues también nosotros podemos repetirlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque son historia.
Sí, dice, la historia demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho quedó que sin cumplir. Y como Dios cumplió todas sus promesas, registradas en la palabra, las promesas de forma individual, las cumplió. Este, grupales, es para todo el pueblo, como fue el entrar a la tierra prometida. Pero el cumplimiento de estas promesas, Dios con su pueblo, nos garantiza que también va a cumplir que la promesa con nosotros. Y bueno, nosotros, bueno, no vamos a atravesar el desierto de, de Arabia, ni vamos a salir literalmente de una esclavitud como estuvo Israel en Egipto. Y vamos en un camino, en una travesía, también atropellada, difícil por nuestra conducta, nuestra desobediencia, entorpece los planes de Dios. Dios quisiera llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida, pero a la tierra nueva, al cielo, a la patria celestial, a la vida eterna. Pero desgraciadamente, igual que el pueblo de Israel, pues somos muy desobedientes y no estamos llegando, no vamos allá en la dirección, a llegar como Dios quisiera, porque nosotros, dijimos, nos interponemos entre los planes de Dios, como lo hizo Israel. Ese viaje que pudo haber durado 3 meses desde Egipto hasta Canaán duró 40 años. Y nosotros estamos aquí todavía en la travesía por este mundo hasta llegar a la tierra prometida. Muchas dificultades que nosotros mismos nos buscamos, pero que así como lo hizo con Israel, cumplirá la prueba con su iglesia, con sus hijos, en forma individual, en forma grupal, o familias, etcétera, siempre y cuando nosotros nos mantengamos dentro del plan, ¿sí? Así es que la rebelión del pueblo, aquí la describe el Salmo, es lo que vamos a hablar un poquito más. Vamos a ver cómo actúa Dios a pesar de nuestra rebelión. Y también la lección que nos dice acerca del arrepentimiento, ¿sí? Y que el arrepentimiento como consecuencia, aquí están las citas donde el Salmo 4 nos habla de arrepentimiento, el 105 de cómo Dios trabaja con nosotros a pesar de nuestra desobediencia. Y el registro de Dios, perdón, el resplandece en sus hijos, ¿no? Salmo por ahí el 80. Vamos a ver la última parte también que va a llamar, se llama El Señor de la Historia, ¿sí? Muy bien, Salmo también viene por ahí. Primero vamos a ver acerca de la rebelión un poquito más, ¿sí? Por aquí está la cita eh, que tengo para la rebelión. Le voy a pedir aquí a alguien que nos lea esta cita. ¿Quién dijo yo? Dice, por orden de David, Asaf fue elegido entre los levitas como director del coro. Él y sus hijos fueron profetas y compusieron salmos. En el Salmo 78, Asaf rememora la historia desde el Éxodo hasta los días de David, con la intención de enseñarnos lecciones importantes. Ajá. El texto de arriba no lo lees también. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él y rebelándose contra el Altísimo en el desierto. El Salmo 78, 17. Volvieron a, ¿qué dice? A pecar. Es decir, que esta es algo, una conducta repetitiva del ser humano de, eh, fuera de Dios y también ante
presencia de Dios, ¿sí? Porque y dice que pues se rebelaron, es cierto, pero él habla aquí de David, del rey David, es como él fue el que indicó cómo debía de ser elegidos los personajes del coro, ¿no? Y él eligió por ahí a Asaf como el que director del coro. La descendencia de él, sus hijos, fueron músicos también, ¿verdad? Fueron, aparte de profetas, eran músicos, dice, compusieron salmos, ¿sí? Y por eso es que vemos nosotros en el libro de los salmos, vemos, dice, Salmo de Asaf, dice, ¿verdad? O de los hijos de Asaf. Entonces, en el Salmo 78, Asaf precisamente hace una remembranza de la historia desde el Éxodo hasta los días de David, ¿sí? Y por ahí tenemos eh, como la intención de este salmo es que recordemos cómo Dios ha liberado a su pueblo y cómo hoy también nos libera a nosotros de diferentes formas y por diferentes estados, ¿sí? Pues vamos a enseñarlo, ¿no? Pero también vamos a enseñarles a nuestra descendencia, a las generaciones jóvenes, lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida personal, ¿verdad? Y vemos también el siguiente, ahí en verde, el Salmo 78, el Salmo 78, vamos a ver el siguiente, cómo, eh, vamos a ver la siguiente, parece que ya no quiere cambiar, parece que está medio trabando, como que el internet está mal, ¿verdad? Pero bueno, aquí nosotros vemos también cómo el pueblo de Dios fue conducido hasta Canaán, y, y cómo los estableció y cómo pasaron cada una de las pruebas, ¿sí? Pero también se narra por ahí los hechos de rebelión, ¿sí? Sí, entonces, por esa rebelión, bueno, a pesar de todo sus rebeliones, Dios siguió ayudándolos a llevarlos al hogar de Canaán, pero Dios se ha forzado a permitir, sí, que su iglesia, su pueblo, entregado o fuera agobiado, como a nosotros nos sucede muchas veces, ¿no? A veces nosotros estamos en problemas serios con diferentes formas, ¿no? A veces con personas, pero y decimos nosotros, ay, que Dios me puso en mi camino a esta persona y me ha hecho la vida de cuadritos. No, lo que pasa es que yo no sé establecer relaciones, buenas relaciones con personas y provoco conflictos, ¿sí? En mi vida relacional, y Dios permite, como lo permitió con esos pueblos. Dios solamente, no es que Dios les haya dado el castigo, sino que Dios solamente permitió, es decir, no se interpuso, dejó que los conflictos que el mismo pueblo se provocó siguieran su curso. Y es lo que pasa hoy en la actualidad, ¿verdad? Finalmente Dios se impuso para liberar nuevamente a su pueblo a través de quién, de David, porque
ya aquí ya pasó a la historia de Egipto, por los filisteos, dominados, haciendo, recibiendo ese abuso y esos no solamente los filisteos, también otros pueblos. Entonces, Dios llamó también siempre tiene personajes, y hablamos un poquito de Moisés, pero también utilizó a David para llevar que, para asentar, dice aquí a su pueblo, sí, como un pastor, porque, y literalmente era un pastor, ¿no? Pero lo puso también como rey, ¿sí? Para rey de Judá, ¿sí? Y escogió esa ciudad de Jerusalén, ¿sí? Como que, como la capital del reino de David. Primero David estuvo reinando en Hebrón, en otro lugar, algunos años, pero finalmente, a pesar de que el pueblo seguía mal, seguía reinándose una vez tras otra, Dios fue fiel, ¿sí? En sus promesas. Y el pueblo de Israel tuvo paz durante, y volvía otra vez Dios a permitir que fuera este, dominado por otros pueblos. Luego también vimos ahí otro apartado que se llama la actuación de Dios en medio de que la rebelión. ¿Qué hace Dios en medio de la rebelión de nosotros hacia Él o de la iglesia? ¿Qué hizo con Israel? Dice aquí, dice el texto, alabad a Jehová, dice, invocad su nombre y dar a conocer que sus obras en los pueblos, dice este salmo. Es decir, el llamado es a, ¿qué? A darlo a conocer. Tenemos una grande tarea. Hay veces cuando nosotros podemos hablar de los milagros bíblicos, ¿no? En la historia bíblica, en estas historias de los salmos, pero no hay nada tan efectivo como platicar nuestras propias experiencias. Y creo que eso sí lo podemos hacer todos. A lo mejor a mí se me dificulta dar un estudio bíblico y hablar de las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés, de David, de otros personajes. Pero no creo que se me dificulte platicarle a la gente lo que Dios ha hecho conmigo, ¿sí? Desde que nací, o si antes de nacer a lo mejor difícil, de un nacimiento difícil, de una infancia difícil, y aquí estoy todavía. Todo eso sí lo voy a platicar, lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la historia. Eso, esta lección de la historia, ¿sí? En el Salmo 105, o sea, no hay mención, dice, de los errores humanos. Que dice, se exalta la actuación milagrosa, porciones de la Biblia. Pero este salmo habla, hace énfasis en qué? En los milagros de Dios, ¿sí? Donde las promesas hechas por nuestro Dios a Abraham, aquí está una imagen de Abraham, ¿sí? Este llegó a cumplirse y habla de esas maravillas esos milagros por los que pasó el pueblo de Dios. Ahí menciona también a Isaac, a Jacob, lo que hizo Dios con los hijos y nietos de Abraham, ¿sí? Cómo los protegió a través mientras sus debilidades, cómo también, pues, los libró, por ejemplo, a José, ¿verdad? A José
cómo Dios lo utilizó en Egipto para salvar al pueblo, a su pueblo, porque Dios no iba a permitir que su iglesia se desapareciera a través de la historia, que el pueblo de Israel, de Judá, se perdiera en la historia, porque entonces, ¿dónde iba a quedar la promesa de nuestro Señor Jesús, que iba a nacer de qué? De la tribu de Judá. Que cumplirse la promesa, y por eso es que Dios en su misericordia, a pesar de ser un pueblo desobediente, seguía que cuidar, ¿sí? Cuando fueron, ya después, bueno, cuando Dios bendijo a su iglesia, a su pueblo, la, eh, de la gobernatura se acabó la influencia de José. Los egipcios empezaron a través de los años a ver al pueblo como un pueblo peligroso, porque era muy prolífero, dice, muchos hijos, y pues es un pueblo especial, y de esto se van a apoderar de Egipto y nos van a hacer al revés, y nos van a hacer esclavos a nosotros, o sea, que de una vez vamos a esclavizar. Pero Dios, y lo hicieron, Dios permitió eso, porque el pueblo ya estaba muy descompuesto, ¿no? Lo que nunca hizo José de mezclarse con la religión, o de ser influenciado por la, por la religión más bien de Egipto. José nunca dejó a Jehová, al verdadero y único Dios. Y el pueblo después de José empezó a tomar las costumbres, mm, que Dios acepta, para sus hijos, de los judíos, perdón, de los egipcios. Y por eso fue que pasó esos 400 años, 430 años, Dios permitió, esa dura prueba, pero hizo que quiera un líder, Moisés, y lo libró, y lo condujo, libró y lo condujo por el desierto, ya decíamos hace rato, hasta llegar a la tierra de Canaán. Siguiente. Esa es la actuación de Dios, a pesar de que de la rebelión del ser humano. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar la historia, ¿sí? Este, y, y estar conscientes de que la historia tiene un propósito. No sé a cuánto nos gusta la historia. A mí me gusta mucho la historia, de todo. No nomás las historias bíblicas, la historia de Durango, de México, de los países, la historia universal, la historia contemporánea, todo lo que es historia. A mucha gente no le gusta, pero recuerden que hay un dicho que dice que el pueblo o la persona o la familia que no sabe de dónde viene, que no conoce el pasado, pues no sabe para dónde va. Es que nosotros tenemos que eh, aprender de la historia y entender su propósito. Su propósito es capacitarnos. ¿Para qué? Para alabar, para a nuestro Dios, el rescate hecho de sus hijos a través de la historia, y apropiarnos de esa promesa hasta llegar a la vida eterna. Muy bien. Vamos a ver, dice ahí, que Dios, eh, es un Dios de maravillas, y por eso tenemos que alabar. Hay un borrón para que vamos a quitarlo por ahí. Entonces, dice ahí el verso 3 de este salmo, sí, del 105, dice: nos gloriaremos y nos gozaremos en Dios por todo lo que ha hecho. A lo mejor ahorita estamos pasando una oportunidad para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros pasado, para que de esa manera, tomemos
Pescamos nuestra fe para las dificultades presentes, ¿sí? Sean las que sean. Siguiente. Vamos a ver el otro parrafito. Vamos a cambiar la diapositiva. Entonces, cuando fueron esclavizados, envió a Moisés, ya dije, ¿sí? Y condujo a Israel por medio del desierto hasta cumplir su promesa, hasta la tierra prometida. Con seguridad a nosotros, si permanecemos en la fe, ¿sí? Nos va a llevar también, pero a la Canaán que celestial, a la promesa que Dios ha hecho a sus hijos, a su iglesia. Siguiente, vamos a ver la siguiente. Muy bien, ¿qué vimos acerca del arrepentimiento? Vamos a este texto del Salmo 106, del texto de arriba. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Muy bien, gracias. ¿Qué dice? Pecamos y hicimos ¿qué? Cometimos errores, hicimos maldad. ¿Pero qué hizo Dios? Bueno, pero aquí estas son palabras de arrepentimiento, ¿sí? Son palabras de reconocimiento de que hicimos mal. En este caso, el pueblo, dice el salmista, ¿no? Pecamos, hicimos, este, eh, pero ahora el poder de Dios se va a manifestar porque hay arrepentimiento. El arrepentimiento es un paso previo a maravillas de Dios, ¿sí? A los milagros de Dios. Aún así, Dios hace con nosotros, aunque ya estamos repitiendo esto mucho desde que empezamos, aunque seamos rebeldes, perdón. Pero si experimentamos un arrepentimiento real, verdadero, las maravillas de Dios se van a dejar ver como nunca. La historia de Israel es una historia en realidad de pecado y arrepentimiento. Y luego otra vez que, otra vez pecado y otra vez arrepentimiento. Y otra vez pecado y otra vez arrepentimiento. Y en que se hace en algo a nosotros, pues claro, porque nosotros ahorita estamos estudiando esta lección y seguramente estamos concentrados, inspirados, motivados, pero es muy probable que dentro de una hora ya nos desviemos de estos pensamientos, de esta promesa. Mejor no, porque inician las horas del sábado y vamos a seguir en contacto con nuestro Dios toda la noche, el día de mañana, todo el día, pero hace el domingo otra vez. Y entonces necesitamos, por eso es importante tener estas pláticas así, pues que el miércoles, que el viernes, que el sábado de la mañana, que es tarde, sí, porque cada vez que invocamos el nombre de Dios, retomamos retomamos nuestra fe y, y no estar todo el día en la iglesia o todo el día estudiando, pero sí con nuestro pensamiento conectado a las promesas de Dios y pidiéndole a Dios que nos ayude a reconocer los errores. ¿Sí? Eh, es importante para que las maravillas se dejen ver. Si es su voluntad, recuerden, si es su voluntad.
Este salmo repasa historia de arrepentimiento, pecado. Y hace hincapié en que cada vez que Israel pecaba, sufría ¿qué? Las consecuencias. Pero esas consecuencias eran atenuadas por la gracia divina. ¿Sí? Dios los perdonaba, y otra vez volvían a ¿qué? A obedecer. Y otra vez volvían a caer, y otra vez. Como que esta es una historia muy conocida para nosotros, ¿no? Vimos bien por un tiempo y luego otra vez. Ojalá que nosotros, que sean más las temporadas en que estemos en obediencia que las que estemos en desobediencia, ¿sí? Y así como dice aquí que el pueblo de Israel, cada vez que pecaba sus consecuencias, pues nosotros no lo podemos negar. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, por ejemplo, del estómago, es la consecuencia de qué? De haber comido un alimento que no era apto para nuestro organismo, o no estaba en condiciones el alimento, no estaba o en condiciones de higiene o en condiciones de conservación, y aún así lo comí, o lo ingerí sabiendo de que ese tipo de alimento a mi organismo no lo tolera. Y entonces la consecuencia, pues un cólico, un torzón, una diarrea, una deshidratación, un vómito, no sé. Pongo eso como ejemplo, pero esto es a las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida en que yo me desvío de Dios, ¿no? Viene una que consecuencia por como consecuencia de mi conducta, es decir, la ley de la siembra y la cosecha. Cosecho lo que siembro. No es que Dios me mandó castigo, no. No, yo cuando estoy al castigo, ¿sí? Por ejemplo, si se va a una fiesta y se desvela hasta las 6 de la mañana y entra a trabajar a las 7, pues va a pasar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Se va a estar durmiendo, va a estar por el trabajo, va a hacer mal su trabajo, lo van a notar, lo van a poner atención, le va a doler la cabeza, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene, todas las conductas, todo lo que hacemos, toda acción, a toda acción responde una reacción. Y Dios solamente permite que suceda. ¿Sí? Él no lo manda, permite que suceda, porque a veces decimos, ay, es que Dios pues me castigó, no, yo solo me castigo. Hay raras ocasiones en que me llega a mí algo, eh, un problema que yo no me busqué, eso es cierto, pero eso es muy médico, muy raro, y, y no lo permitió, pues es por alguna causa también, ¿verdad? Yo no lo busqué, alguien me lo provocó a mí y Dios lo permitió, tiene alguna razón, ¿sí? ¿Sí? Siempre para qué, para, para bien, cuando todo lo que nos pasa es para nuestro bien, hasta el propio autocastigo que nosotros nos llamamos por una conducta, pues es para bien, a ver si así que me deja una enseñanza o la onda de que pues no debo de actuar de esa forma, etcétera, ¿sí? Se resalta que también en este salmo la intercesión de Moisés y ¿sí? Que son estos dos personajes, son tipos de la intercesión de Jesús por nosotros. ¿Recuerdan ustedes a Moisés cómo intercedía por el... ¿sí? Es un prototipo de que es un tipo igual que Fines de quien, de la intercesión de Jesús. Por, o sea, ellos vivieron antes de Jesús, pero estaban ya haciendo un tipo, ¿no? De Jesús. Nosotros también podemos que interceder y nos convertimos en y debemos de hacerlo también, no más pedir
o interceder por nosotros, ¿sí, no? También por los demás. Y sobre todo poniendo a Cristo en el cabezal, es decir, pidiendo la intercesión, invocando al Señor Jesús para que las cosas sucedan de la forma que estamos pidiendo y siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Siguiente. Vamos a ver la siguiente. Quedamos un poquito atrasaditos. Parece que el internet está medio fallo, pero dice, el rostro de Dios resplandece. Primero está nuestra rebelión y luego está que las maravillas de Dios en medio de la rebelión. Pero luego, si nos arrepentimos, el rostro de Dios, ¿qué pasa? Resplandece. Dice, oh Dios, dice, muéstranos, dice, haz resplandecer tu rostro y seremos como salvos. En este libro de los salmos encontramos un salmo muy especial que es el Salmo 80, que es un salmo parábola, ¿sí? Es un salmo como todos los demás, ¿no? Como un de alabanza, de reflexión, todo, pero es una que contiene una parábola. Y habla ahí esa parábola en este Salmo 80, ahí de una viña y compara al pueblo de Dios, a Israel, con una viña, con un campo de qué, con un viñedo, con un campo de uva, ¿sí? ¿Sí? Que Dios trasladó de Egipto y lo plantó en Canaán. Y dice, tú eres como un viñedo que estaba en Egipto y se lo llevó y lo plantó donde, en Canaán. Dice, y lo hizo crecer desde el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, la costa del Mediterráneo, ¿hasta dónde? Perdón, ¿hasta dónde? Hasta el río Éufrates, ¿sí? Dice que eso dice el Salmo. Pero vamos a ver qué más dice, ¿sí? Este Salmo, cómo resplandece el rostro de Dios cuando le va bien a quien siente. Entonces, atrás vemos que se compara al pues, con un viñedo, con una viña, ¿sí? Sí, ya como lo trasladó de Egipto a Israel, perdón, a Canaán. Dios permitió que la viña, por alguna razón, fuese como descuidada, dice en la parábola, ¿sí? Y sus enemigos entraron a ella para destruirla, es decir, cómo los pueblos de Dios se ensañaban, perdón, los pueblos no se ensañaban con el pueblo de Dios, ¿sí? Por eso el salmista le ruega al pastor de Israel, levante y salve, ¿sí? Y lo salve. Está seguro de que Dios lo escucha, el salmista aquí en este salmo, ¿no? Dice, está seguro, tan seguro que dice que hará resplandecer que es rostro sobre su viña asolada, o es decir, atacada por los enemigos del pueblo de Dios.
¿Qué significa eso de resplandecer su rostro? Dice aquí que el rostro de Dios resplandece a nosotros cuando nos está mostrando su misericordia y otorga la paz. Dios resplandece, sí, eso de Dios en nosotros, pero también el rostro de Dios se alegra cuando nos va bien, cuando nos ve felices, cuando significa su misericordia, ¿sí? Y misericordia quiere decir que no la merecemos. La misericordia se llama misericordia porque es algo que nos da que merecerlo. Ahora sí, la siguiente. Y esto lo dice el Señor de la historia, ¿sí? ¿Quién es el Señor de la historia? Pues nuestro Dios, ¿sí? Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, ¿cierto o no? En los cielos y en la tierra. Todo lo que Dios quiere, lo hace. En la tierra, en el cielo, dice, en los mares y en las profundidades, ¿no? Del mar, en los abismos. O sea, así es que por esa razón vamos nosotros a alabar a Dios porque es bueno, es misericordioso y es y vemos, nos muestra su poder, ese Señor de la historia. Porque si vemos, la historia es del Génesis hasta el Apocalipsis, que nos narra la historia no solamente de todo lo pasado, sino que todo lo que viene. Dios anticipa con los libros proféticos, ¿no? Y vemos nosotros cómo Dios finalmente liberará a su pueblo y lo va a llevar a la vida eterna, ¿sí? Cómo hemos nosotros experimentado a nuestro Dios en nuestra historia, ¿sí? En el cómo ha mostrado esa bondad, ese poder. Lo desde la creación, ¿sí? En la época del Éxodo ya vimos también, por ahí Salmo 135, ¿sí? En donde también, en, en la tierra de Canaán, también ahí se mostró Dios, cómo los liberaba. Los liberó. ¿Dónde más? Por eso nosotros tenemos que alabar a Dios, porque Él, así como empleó su misericordia con Israel antiguamente, Dios nos va a juzgar con su misericordia, va a emplear su misericordia y la está empleando con nosotros, ¿sí? Dado que el plan de Dios es, dice, en la creación y en la historia, no tiene comparación con nada en el mundo, ¿sí? El, el, el poder de nuestro Dios y su misericordia. Por eso, nosotros, al leer las historias y enseñarlas a nuestras descendencias, nos ayuda a confiar siempre en Dios y adorarlo únicamente a Él. Dejar de, no que tengamos por ahí ídolos de material, sino ideas también mal concebidas o nos centramos nuestra voluntad a personas, a cosas, a trabajo, no sé, a mil cosas, o que confiamos en nuestro posición, dinero, bueno, los que tienen dinero, ¿eh? Dice, pero tenemos que recordar todos los días que Él es el único, el Señor de la historia, el único digno de adoración, de nuestra oración. Como nuestro Creador nos rescató como Redentor, que, que merece la alabanza y la gloria. Y bueno, finalmente vamos a leer este texto de testimonios para la iglesia del tomo 665, que dice lo siguiente, como un remache, ¿no? Para todo lo que repasamos en esta lección. Dice, trato de Dios con su pueblo, ¿qué pasa? Debe mencionar con frecuencia, ¿sí? ¿Cómo se porta Dios con su pueblo? Trato con nosotros y con su pueblo a través de la historia.
¿qué tenemos que hacer con él? De mencionarlos con frecuencia. ¿Qué es con frecuencia? Cada sábado, cada día, tercer día, cada tantos meses, nomás en Semana Santa, nomás en Navidad, cuando estamos agradecidos por un cumpleaños, cuando sanamos de un problema, de una enfermedad, cuando salimos de crisis económica, de una crisis laboral, de relaciones, etcétera. Pero dice con frecuencia, ¿sí? Cuán seguido, dice, levantó el Señor en su trato, cuán seguido levantó el Señor en su trato con Israel los hechos memorables del camino. Cuán seguido, o en otras palabras, con signos de admiración. Vemos nosotros con qué frecuencia Dios empleaba la misericordia con el pueblo antiguo. Así, a través de que de hechos memorables, dice por ahí el texto original, dice, con los hitos memorables. Un hito es un hecho, algo, un suceso extraordinario que marca, que queda marcado en la historia, es un hito, ¿sí? Entonces aquí yo le cambié la palabra por un hecho, ¿sí? Un hecho memorable en el camino de Israel. Pero con eso seguramente también Dios ha marcado algunos etapas de nuestra historia en que Dios se ha manifestado de una forma extraordinaria. ¿Para qué? Dice, a fin de que no nos olvidemos de la historia pasada, tanto la historia bíblica como nuestra propia historia, de nuestra familia, ¿sí? También. Dice, para que no se olvidaran, ordenó a Moisés que inmortalizaran esos acontecimientos. ¿En qué forma? De cantos. Bueno, los salmos precisamente son, los salmos son cantos, son composiciones, poemas, música, que narran, la historia de Dios por su iglesia, ¿sí? Nosotros podemos, cantar esos salmos, ¿sí? Que algunos ya les han puesto música, todos de música no la conocemos, la original, pero algunos de estos salmos alguien les ha puesto música hoy, pero nosotros podemos componer nuestros propios salmos de nuestra propia experiencia, ¿sí? Si no sabemos medio en prosa, que se oiga bonito y repetirlo, mencionando algo extraordinario que Dios haya hecho en nuestro pasado. Contarlo, porque el propósito de los salmos es que nosotros los contemos, los salmos históricos, ¿sí? ¿Sí? Y que vamos a las nuevas generaciones para que a fin, Dios emitió estos registros a fin de que los padres pudiesen enseñarlos hijos. El Señor ha obrado como un Dios realizador en favor de su pueblo en esta generación, dice el hermano. Es decir, y nosotros repetimos en esta generación, en esta en la que estamos viviendo. Es necesario pues recordarles con frecuencia a quien, a jóvenes, ancianos, niños, adolescentes, a cualquier persona, es necesario recordarles con frecuencia la historia pasada de que de la causa de Dios, pero bien la historia pasada de nuestra experiencia con Jesús. Necesitamos relatar muy seguido la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Que en esta tarde-noche el Señor pueda mantenernos fieles, recordando todos los hechos históricos, no solamente los bíblicos, sino también de nuestra propia experiencia. Y si no hemos tenido
a lo mejor grandes experiencias. Eh, Seguramente en un momento de nuestra vida, nuestra historia, Dios va a permitir un hecho ordinario para que nosotros podamos tener algo que contarle a las futuras generaciones y a las personas que nos rodean para que conozcan al, al Señor de la historia. ¿Sí? Que Dios los bendiga y que tengan feliz sábado y que cada uno de sus oraciones y proyectos sean benditos por nuestro Dios. Que Dios los bendiga.